Sabes que duele más que la artritis, hijo mío, ver a tu propia sangre humillarte en público y después tener que tragarte la sonrisa. Pero la vida, la vida enseña que toda humillación tiene su día de ajuste de cuentas. Me llamo José María Mendoza, tengo 75 años y durante más de 4 décadas fui contador en Cuernavaca, ciudad hermosa anidada en las montañas de Morelos. Mis dedos, ahora temblorosos y marcados por el tiempo, ya firmaron cientos de libros contables, llenaron miles de formularios y transformaron números en historias de éxito para muchos empresarios. Siempre fui conocido como un hombre de palabra y números precisos. Don José, como me llamaban en el centro de la ciudad, era sinónimo de servicio honesto. Nunca necesité publicidad. Mi trabajo hablaba por sí mismo y los clientes venían por recomendación. Una carrera construida en la confianza, documentos en regla y en el respeto al fisco y a las leyes. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay una nueva historia aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente escuchándome, porque esta historia es de esas que arrancan un pedazo de uno, pero necesita ser contada para servir de ejemplo. Hoy, jubilado hace casi una década, vivo en una casa sencilla pero confortable en la colonia Vista Hermosa. Desde mi terraza veo las montañas que siempre me dieron paz. Crié a mi único hijo aquí después de que Carmen Elena, mi querida esposa, partiera de este mundo, víctima de un derrame cerebral fulminante hace 15 años. Santiago era el orgullo de mi vida, graduado, inteligente, lleno de sueños. Por él, ahorré cada centavo, renuncié a viajes, cambié de coche solo cuando el viejo ya no arrancaba. Usé el mismo par de zapatos hasta que la suela se agujereó. Todo para que él tuviera lo que yo no tuve: oportunidad. Lo que no sabía es que cada sacrificio mío estaba, en realidad, alimentando un monstruo de ingratitud. Un monstruo que un día me miraría desde el escenario con un micrófono en la mano y me reduciría a un viejo que no tenía con quién quedarse en casa. Pero esta historia no termina en aquella humillación pública. No, amigo mío, apenas comenzaba. Nací en 1950, hijo de inmigrantes italianos que vinieron a México huyendo de la miseria de la posguerra. Mi padre, Enzo Mendoza, que adoptó el apellido mexicano para integrarse mejor, trabajaba como jardinero en las casas de los ricos de Cuernavaca, mientras mi madre, Giovanna, lavaba y planchaba ropa ajena. Crecí viendo el sudor escurrir de sus rostros, las manos callosas siempre en movimiento, siempre trabajando. Nuestra casa era pequeña, un chalecito sencillo en la región más apartada de la ciudad, con piso de tierra que mi madre barría 3 veces al día, dejando esos dibujos de escoba que me parecían obras de arte. Estudié en una escuela pública, donde descubrí mi talento con los números. Mientras los otros muchachos soñaban con ser futbolistas, a mí me gustaba ayudar a la maestra a corregir las cuentas de los compañeros. Con 14 años conseguí mi primer empleo como mensajero en un despacho de contabilidad del centro. Iba en bicicleta, pedaleando cuesta arriba, cuesta abajo, con la lonchera amarrada al manubrio. Allí, entre formularios por llenar y libros de caja para organizar, encontré mi vocación. El dueño del despacho, don Arnulfo Morales, vio potencial en mí y me animó a estudiar contabilidad. «Muchacho, contador honesto nunca pasa hambre», decía golpeando mi hombro. Y tenía razón. Estudié por las noches mientras trabajaba durante el día. A los 22 años ya tenía mi título y comencé a atender algunos clientes pequeños, una tienda de abarrotes aquí, una mercería allá. Poco a poco fui construyendo mi reputación. Fue en una de esas empresas clientes donde conocí a Carmen Elena, una joven de ojos verdes y sonrisa tímida que trabajaba en la caja de una papelería. Yo iba cada mes a hacer el cierre y siempre me demoraba más de lo necesario, solo para intercambiar algunas palabras con ella. Después de 6 meses de juntar valor, la invité a un café en el Zócalo. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla en la catedral, con la presencia de pocos amigos y familiares.
Nuestra vida juntos fue de trabajo duro, pero llena de pequeñas alegrías. Compramos un terreno pequeño en Vista Hermosa y construimos nuestra casa poco a poco, ladrillo a ladrillo. Cada nueva habitación era motivo de fiesta. Cuando finalmente logré montar mi propio despacho de contabilidad en la Avenida Morelos, fue Carmen Elena quien bordó el letrero J.M. Mendoza, Contabilidad y Asesoría Fiscal, que quedó colgado en la puerta por más de 30 años. Santiago nació en 1985, después de 5 años intentándolo. Carmen Elena tuvo 2 pérdidas antes de él, y cuando finalmente el médico confirmó que el embarazo estaba seguro, hicimos promesas a todos los santos. Era nuestro milagro, nuestro único hijo. Y qué inteligente era. Desde pequeño mostraba una astucia fuera de lo común. En la escuela, siempre el primero de la clase. En casa, curioso, lo cuestionaba todo. No fue fácil criarlo, principalmente después de que Carmen Elena enfermó por primera vez cuando él tenía 16 años. Un problema del corazón que la dejó internada durante casi un mes. En esa época, mi despacho ya tenía una clientela fiel, pero tuve que reducir el ritmo para cuidar de ella y del muchacho. Fueron años difíciles, equilibrando el trabajo, el cuidado de mi esposa, que tenía crisis cada vez más frecuentes, y la atención a Santiago, que estaba en plena adolescencia. Aún así, conseguí juntar dinero para pagar la universidad a mi hijo, la carrera de administración en la mejor universidad privada de la Ciudad de México. Iba y venía todos los días. 4 horas de viaje en total. Cuando se graduó en 2007, fue el día más feliz de mi vida. Carmen Elena, ya débil, insistió en ir a la graduación. La foto de ella con Santiago, los dos sonrientes con el diploma en la mano, estuvo en la pared de la sala durante años y todavía hoy está en mi habitación. 2 años después, Carmen Elena nos dejó. Fue una mañana de domingo. Estábamos tomando café en la terraza, planeando una visita al Palacio de Cortés, cuando simplemente dejó de hablar, el rostro congelado en una expresión de sorpresa. Ni siquiera dio tiempo de llegar al hospital. El derrame fue fulminante, llevándose a la mujer de mi vida en cuestión de minutos. Quedé desorientado como barco sin timón. Fue Santiago quien me dio fuerzas para continuar. Él acababa de conseguir un empleo en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Ganaba bien. Estaba saliendo con una chica bonita de buena familia. Me visitaba los fines de semana y los domingos se empeñaba en preparar la comida, espaguetis con salsa de tomate, como le había enseñado su abuela italiana. Con el paso de los años, fui reduciendo el trabajo en el despacho. A los 65, decidí jubilarme definitivamente y vender la cartera de clientes a un contador más joven, conservando apenas algunos amigos de larga data que insistieron en que siguiera cuidando de sus empresas. El dinero de la venta, sumado a mi pensión del IMSS y algunas inversiones que hice a lo largo de la vida, me garantizaban una vejez tranquila. Fue en esa época que Santiago comenzó a cambiar. La relación terminó. Lo despidieron de la empresa donde trabajaba y volvió a vivir a Cuernavaca. Al principio pensé que sería solo una fase difícil. Le abrí las puertas de mi casa, claro. Mi único hijo, sangre de mi sangre, siempre tendría un lugar conmigo. Un día llegó animado, hablando sobre una oportunidad de negocio, una línea de cosméticos naturales, aprovechando las hierbas y esencias de la región serrana. Había hecho una investigación de mercado, estudiado la competencia, elaborado un plan de negocios detallado. Sus ojos brillaban como no los veía desde hacía mucho tiempo. Papá, es la oportunidad de mi vida. Solo necesito un capital inicial para alquilar la bodega, comprar los equipos y contratar a los primeros empleados. No lo pensé 2 veces. Saqué casi todos mis ahorros, 280,000 pesos mexicanos para ser exacto, y se los entregué. Usamos mi nombre y mis contactos para abrir la empresa. Por conocer bien el ramo, ayudé con toda la burocracia. Hice el registro en la Cámara de Comercio. Saqué el RFC. Preparé el acta constitutiva. Conseguí todas las licencias necesarias. Puse mi nombre como socio administrador por una cuestión de experiencia y para facilitar los trámites bancarios,
pero dejé claro que el negocio sería de él. Yo sería apenas un apoyo tras bastidores. En las primeras semanas pasé horas en la bodega ayudando a organizar todo, conversando con proveedores, orientando sobre los procedimientos fiscales. Santiago parecía agradecido, pero poco a poco comenzó a irritarse con mis sugerencias. Papá, esto no es un despacho de contabilidad de los años 80. Los negocios hoy son diferentes, más dinámicos. Entendí el mensaje y comencé a alejarme. Lo que no entendí en aquel momento fue que aquel alejamiento era solo el comienzo de algo mucho peor, el inicio de un cambio que transformaría a mi hijo en el hombre que un día me humillaría en público sin el menor remordimiento. Percibí las primeras señales cuando comenzó a traer nuevos amigos a casa. Gente ruidosa que estacionaba coches importados frente a mi casa sencilla, hablando alto sobre dinero y éxito. Santiago cambió su forma de vestir, de hablar, hasta de caminar. Cuando yo entraba en la sala, las conversaciones disminuían. Era como si me hubiera convertido en un extraño en mi propia casa. Una noche, escuché sin querer una conversación suya por teléfono. Sí, estoy viviendo con mi padre, pero es temporal. Tan pronto como la empresa despegue, compraré mi propio lugar. Ya no aguanto más a este viejo vigilándome. Aquellas palabras fueron como una puñalada en el pecho, pero me las tragué. Fingí que no había escuchado. Al fin y al cabo, él estaba bajo presión, comenzando un negocio nuevo. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Al menos fue lo que intenté convencerme. Lo que no sabía era que aquella frase cruel era apenas el ensayo para la humillación pública que estaría por venir. La empresa de Santiago comenzó a funcionar bien. En 6 meses, los cosméticos de Esencia de la Sierra ya estaban en varias tiendas de Cuernavaca, Taxco e incluso en la Ciudad de México. Los productos eran buenos, eso no lo puedo negar. Crema de lavanda cosechada en la región, jabones de hierbas, aceites esenciales embotellados en frasquitos elegantes con etiquetas que mostraban las montañas de Cuernavaca. Santiago tenía talento para el marketing. Sabía cómo vender la imagen de producto artesanal natural hecho en las montañas de Morelos. Yo observaba de lejos con orgullo discreto. Ya no iba más a la bodega, que ahora él llamaba fábrica, pero seguía todo a través de los informes fiscales que aún llegaban a mi nombre. Las ventas crecían mes a mes, nuevos empleados fueron contratados, un distribuidor grande de Monterrey comenzó a hacer pedidos regulares. Un día, Santiago llegó a casa diferente. Estaba más arreglado de lo normal, con un traje que nunca le había visto, corte de pelo de esos salones caros del centro. «Papá, voy a mudarme la semana que viene», dijo así, sin rodeos, mientras yo tomaba mi café de la tarde en la terraza. Tragué seco. Ya lo esperaba, claro, pero la noticia aún dolió. Compré un departamento en Acapatzingo, en ese condominio nuevo. Necesito un lugar más adecuado para recibir a socios de negocios. ¿Adecuado? La palabra quedó resonando en mi cabeza. Mi casa, donde él creció, donde guardábamos los recuerdos de su madre, ya no era adecuada. Entiendo, hijo. Es natural. Estás creciendo en la vida. Y otra cosa, papá. Vamos a hacer una inauguración oficial de la empresa la semana que viene. Una fiesta para presentar la marca a personas importantes, influencers, prensa local. Mi rostro debe haberse iluminado, porque él enseguida añadió, «Puedes ir, claro, pero...». Y ahí vino esa vacilación, esa mirada hacia un lado que siempre indicaba que algo desagradable estaba por venir. «Mantente discreto, ¿vale? Solo observa. No necesitas hablar con nadie o presentarte como dueño. Ya sabes cómo es. Estamos vendiendo una imagen joven, moderna». Todo lo que conseguí hacer fue asentir con la cabeza. ¿Qué podría decir? ¿Que me sentía traicionado? ¿Que el dinero era mío, el RFC estaba a mi nombre? ¿Que sin mí esa empresa ni existiría? Te quedarás al fondo del salón, ¿verdad? Y después vuelves en taxi. Yo me quedaré para el after con algunos inversionistas. En aquel momento debería haber dicho no. Debería haber mantenido mi dignidad. Pero ¿qué padre no quiere ver el éxito de su hijo, incluso cuando ese hijo lo trata como un estorbo? Claro, hijo, como quieras.
En la semana siguiente, Santiago se mudó. Llevó sus cosas en una camioneta alquilada, algunas maletas de ropa, la computadora, los trofeos de la escuela e incluso la foto con su madre en la graduación. Lo único que me dolió ver partir. La casa quedó silenciosa de nuevo, como en los primeros meses después de que Carmen Elena murió. Pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio de la añoranza, era el silencio del abandono. La fecha de la inauguración llegó. Era un jueves por la noche. Me puse mi mejor traje, aquel azul marino que usaba en las graduaciones y bodas importantes. Ya estaba un poco gastado en los codos y un tanto pasado de moda, pero aún era elegante a su manera. Pasé toda la tarde preparándome. Me di un baño largo, recorté la barba blanca con cuidado. Me puse la loción que Carmen Elena me había regalado en nuestro último aniversario de bodas y que guardaba para ocasiones especiales. Pedí un taxi para que me llevara al local del evento, un espacio de fiestas en el centro histórico de Cuernavaca. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno. Jóvenes bien vestidos, mujeres elegantes, meseros circulando con bandejas de canapés y copas de espumante. En las paredes, grandes paneles con fotos de los productos y el logo de la empresa. Una montaña estilizada con el nombre Esencia de la Sierra en letras modernas. Busqué a Santiago y lo encontré en el centro de un grupo, gesticulando animadamente, riendo alto. Llevaba un traje claro, moderno, carísimo. Parecía otra persona, no aquel niño que criamos con tanto sacrificio. Cuando me vio, saludó discretamente y volvió a su conversación. Seguí su orientación y me quedé en un rincón alejado cerca del buffet. Algunos meseros mayores me ofrecieron bebida y comida, tal vez percibiendo mi incomodidad. Acepté un jugo de uva y un canapé de queso, más para tener algo que hacer con las manos que por hambre o sed. Después de unos 40 minutos, las luces disminuyeron y un pequeño escenario fue iluminado. Santiago subió confiado, sosteniendo un micrófono inalámbrico. Se hizo silencio en la sala. Buenas noches a todos. Es con inmenso placer que los recibo en la inauguración oficial de Esencia de la Sierra, una empresa que nació de un sueño y hoy es realidad, gracias a la visión y al arduo trabajo de nuestro equipo. El público aplaudió. Continuó hablando sobre la filosofía de la empresa, sobre sostenibilidad, sobre valorar lo que la naturaleza de Cuernavaca ofrece. Habló de los planes de expansión, de las nuevas líneas de producto que vendrían. En ningún momento mencionó mi nombre o mi contribución. Quiero agradecer especialmente a nuestros primeros inversionistas que creyeron en este proyecto cuando aún era solo una idea, y citó algunos nombres que nunca había escuchado. Inversionistas. ¿Qué inversionistas? El dinero era mío, todo mío. Fue entonces que sucedió. Santiago hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y sus ojos me localizaron al fondo de la sala. Una sonrisa extraña se formó en sus labios. Ah, y quiero agradecer también la presencia de mi padre allí al fondo. Señaló hacia mí y todas las cabezas se giraron para mirarme. Sentí que mi rostro ardía de vergüenza. Este viejo que está aquí solo porque no tenía con quién dejarlo en casa. El salón estalló en risas. Algunas personas educadas apenas sonrieron avergonzadas, pero la mayoría rió abiertamente. Alguien gritó, «¡Habla, abuelito!», y más risas siguieron. Me sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi visión se nubló, el corazón se aceleró. 75 años de vida, y nunca me había sentido tan humillado, tan pequeño, tan descartable. Santiago ya había pasado a otro asunto, como si aquella broma sobre mí fuera apenas un interludio sin importancia en su gran momento. Las personas volvieron a prestarle atención, olvidándome rápidamente, todos menos yo. Con piernas temblorosas caminé hasta el baño, me encerré en un cubículo y dejé que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de indignación, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Mi propio hijo, mi único hijo, me había reducido a una broma delante de extraños. Había negado todo lo que hice por él, todo el amor,
todos los sacrificios. Me lavé la cara con agua fría, respiré hondo y me miré en el espejo. Un viejo me miraba de vuelta. Cabellos blancos, rostro marcado por el tiempo, ojos cansados, pero en los ojos algo cambió. Un brillo diferente, una determinación que no sentía desde hacía años. Volví al salón discretamente, tomé un vaso de agua en el buffet y me senté en una silla vacía en el rincón más alejado. Santiago ya había terminado su discurso y ahora circulaba entre los invitados, distribuyendo sonrisas y tarjetas de visita. Me quedé allí observando, pensando, recordando cada detalle de los últimos meses, los cambios en su comportamiento, las pequeñas mentiras que me fue contando, la forma como usó mi dinero, mi nombre, mi experiencia, para después descartarme. 2 horas pasaron así. La fiesta continuaba animada, pero yo ya había tomado mi decisión. Me levanté, salí discretamente por la puerta lateral y tomé un taxi a casa. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé sentado en la terraza, mirando las luces de la ciudad y pensando en lo que haría a continuación. No era solo una cuestión de orgullo herido, era una cuestión de justicia, de principios, de enseñar a mi hijo una lección que yo, en mi indulgencia de padre, nunca le había enseñado antes, que toda acción tiene consecuencias. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas había salido, ya estaba de pie. Me vestí con cuidado, no el traje de la fiesta, sino ropas sencillas y dignas de trabajo. Tomé mi café, organicé algunos papeles en una carpeta y salí. Mi primer destino fue el banco. Hablé con Gerardo, gerente que me conocía desde hacía más de 30 años. Expliqué la situación. Mostré los documentos que probaban que yo era el verdadero dueño del RFC de Esencia de la Sierra y pedí verificar todas las operaciones financieras de la empresa en los últimos meses. «Don José, ¿está seguro de esto? ¿Es su hijo?» «Estoy seguro, Gerardo, más seguro que nunca». Del banco fui directo a la Cámara de Comercio. Como contador experimentado, conocía todos los procedimientos y sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Presenté una solicitud formal de bloqueo del RFC por actividad irregular. Adjunté documentos probando que, aunque yo fuera el socio administrador registrado, no tenía conocimiento ni había autorizado diversas operaciones recientes de la empresa. Pero el golpe final vino cuando visité el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Allí presenté evidencias de que la contabilidad de Esencia de la Sierra nunca había sido formalizada adecuadamente. No había registro correcto de ingresos y egresos, los impuestos estaban siendo calculados incorrectamente y algunos proveedores no tenían factura fiscal. Todo esto lo había descubierto analizando los documentos que aún llegaban a mi nombre, pero que Santiago probablemente pensaba que ni miraba ya. Mientras salía del SAT, sentí un peso en el corazón. Lo que estaba haciendo era drástico, lo sabía. Estaba efectivamente destruyendo el negocio de mi hijo, pero no tenía opción. No después de la humillación pública, no después de descubrir que estaba usando mi nombre para prácticas que, como contador honesto toda la vida, yo jamás aprobaría. Volví a casa y esperé. Sabía que no tardaría mucho. Exactamente 2 horas y 17 minutos. Marqué en mi viejo reloj de pulsera. El teléfono sonó. Era Santiago, la voz temblando de rabia y pánico. «¿Qué diablos hiciste, papá? El SAT acaba de cerrar la fábrica. Hay inspectores aquí. Se llevaron las computadoras, mandaron a los empleados a casa. ¿Qué es esto?» Mantuve la voz calma, controlada. «Solo regularicé la situación, hijo. Como contador y como socio administrador registrado, era mi obligación». «¿Obligación? Has acabado con todo. Años de trabajo». «Años. La empresa tiene menos de 1 año, Santiago, y fue construida con mi dinero, mi nombre, mi reputación. Dinero que nunca me consultaste cómo estabas usando, nombre que avergonzaste anoche delante de toda la ciudad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz estaba más baja, amenazadora. «Vas a pagar por esto, viejo. Voy a contratar al mejor abogado y demandarte por sabotaje. Voy a probar que actuaste por venganza». «Hazlo, hijo.
pero recuerda que tengo todos los documentos guardados. Cada factura irregular, cada desvío de dinero, cada mentira que pusiste en el papel. Puedo estar viejo. Puedo incluso no tener con quién quedarme en casa, como dijiste, pero aún sé cómo funciona la ley y está de mi lado. Colgó en mi cara. Puse el teléfono en su base y me quedé allí sentado en el sillón de la sala, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y profunda tristeza. Había hecho lo que era correcto, lo que era justo. Pero ¿a qué costo? Acababa de perder a mi hijo para siempre. La respuesta vino más rápido de lo que imaginaba. Esa misma tarde, la noticia ya estaba en los periódicos locales y en las redes sociales. Empresa de cosméticos es cerrada por irregularidades fiscales. Algunos artículos mencionaban que había un conflicto familiar detrás del caso, pero sin entrar en detalles. Mi teléfono no paró de sonar. Antiguos clientes, amigos, vecinos, todos queriendo saber qué había sucedido. No atendí ninguna llamada. Necesitaba tiempo para procesar todo, para encontrar paz con mi decisión. Al final de la tarde, alguien llamó a la puerta. No era Santiago, como esperaba y temía, sino un joven reportero del periódico local. ¿Cómo me encontró? No sé. Tal vez Cuernavaca aún sea lo suficientemente pequeña para eso. Señor Mendoza, soy del Diario de Morelos. Nos gustaría escuchar su versión de la historia sobre el cierre de Esencia de la Sierra. Mi primer impulso fue mandarlo a pasear. No quería exponer problemas familiares, no quería alimentar chismes, pero algo me detuvo. La imagen de Santiago señalándome, exponiéndome al ridículo delante de todos, volvió con fuerza. No voy a dar entrevista, dije, pero tengo algo para usted. Entré y tomé un sobre donde había colocado una nota escrita a mano horas antes, cuando las emociones aún estaban frescas. Entregue esto a su editor. Él decide si publica o no. El reportero tomó el sobre, curioso, agradeció y se fue. Aquella noche tampoco conseguí dormir. Me quedaba pensando en la nota, en las palabras que había escrito con una caligrafía temblorosa, pero determinada. No fui dejado allí por falta de opción. Fui dejado allí por quien perdió el alma a cambio de aplausos. Al día siguiente la frase estaba en la primera página del periódico, debajo de la foto de la fábrica precintada. No mencionaron mi nombre directamente, respetando mi pedido de anonimato, pero cualquiera que hubiera estado en la fiesta sabría exactamente de qué se trataba. Cualquiera entendería el mensaje. Fue cuando comencé a recibir visitas inesperadas. Primero, algunos de los empleados de la fábrica, jóvenes asustados que no sabían lo que había sucedido y temían por su empleo. Expliqué la situación sin entrar en detalles sobre el conflicto personal con mi hijo. Prometí ayudarlos a encontrar nuevos empleos, usando mis antiguos contactos. Para algunos, cumplí esa promesa en las semanas siguientes. Después vinieron los proveedores preocupados por pagos pendientes. Nuevamente expliqué la situación, mostrando que legalmente yo no era responsable de las deudas contraídas sin mi conocimiento. Aún así, para aquellos pequeños productores locales que dependían del dinero para sobrevivir, hice acuerdos de pago parcial. No estaba obligado, pero era lo correcto. La persona que no vino fue Santiago. Supe por terceros que se había encerrado en su nuevo departamento, negándose a hablar con cualquiera. Algunos decían que estaba bebiendo mucho, otros que planeaba mudarse de la ciudad, avergonzado por el escándalo. Una semana después del cierre de la empresa, recibí una llamada inesperada. Era Elena Montero, una antigua cliente de mi despacho de contabilidad, ahora propietaria de una cadena de farmacias de manipulación en el estado. José María, ¿qué historia es esta que estoy oyendo? ¿Tu hijo abrió una fábrica de cosméticos y tú la cerraste? Quiero saber de tu boca. Elena siempre fue directa, una mujer de negocios que no perdía tiempo con rodeos. Le conté toda la historia, incluyendo la humillación pública. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces ella dijo algo que lo cambió todo. Esos productos eran buenos, José. Estábamos empezando a revenderlos en nuestras tiendas y tenían potencial. ¿Qué tal si nos encontramos mañana para conversar?
Tal vez haya una forma de salvar el negocio sin tu hijo al mando. Encontré a Elena al día siguiente en una cafetería discreta en la Plaza Cuernavaca. A sus 70 años, mantenía la elegancia y la mente afilada que siempre admiré. Su imperio de farmacias de manipulación había comenzado pequeño como cliente de mi despacho y hoy era referencia en el estado de Morelos. «Vamos directo al punto, José», dijo ella tras los saludos iniciales. «Esa fórmula de crema de lavanda que tu hijo estaba produciendo es excepcional. La probé en el laboratorio, analicé la composición. Tiene potencial de mercado nacional, tal vez hasta internacional». Me sorprendí. Sabía que los productos eran buenos, pero no imaginaba que fueran tan especiales. «El problema», continuó Elena, «es que tu hijo no tenía idea de lo que estaba haciendo en términos de negocios. Mezclaba dinero personal con el de la empresa. No controlaba el inventario correctamente. Vendía sin factura, un desastre que iba a explotar tarde o temprano, incluso sin tu intervención». Tomó un sorbo de café y me miró directamente a los ojos. «Tengo una propuesta. Compro los derechos de las fórmulas. Contrato a la química que las desarrolló, esa joven Débora que tu hijo despidió sin causa justificada el mes pasado. Y relanzamos los productos bajo mi marca, pero con un nombre que haga referencia a las montañas de Cuernavaca. Pagaría un valor justo, parte al contado, parte en regalías sobre ventas futuras». Aquello era más de lo que esperaba. Era una salida elegante, una forma de salvar algo del naufragio en que se había convertido el negocio de mi hijo. Pero había un detalle que Elena desconocía y que lo cambiaba todo. Las fórmulas, Elena, no son de Santiago. Ella alzó las cejas, sorprendida. Cuando comenzó a desarrollar la idea del negocio, me pidió ayuda para encontrar un químico especializado en cosméticos naturales. Fue entonces que recordé al doctor Vicente, un viejo amigo que dio clases en la universidad y después se jubiló aquí en Cuernavaca. Elena asintió comenzando a entender. El doctor Vicente tiene un cuaderno con cientos de fórmulas que desarrolló a lo largo de décadas de investigación. Cuando se lo presenté a Santiago, generosamente compartió algunas de esas fórmulas con la condición de que recibiría una pequeña participación en las ventas futuras. Participación que, por lo que descubrí después, Santiago nunca pagó. ¿Entonces las fórmulas pertenecen a ese tal doctor Vicente? Legalmente sí, y tiene todo documentado, incluso un contrato firmado por Santiago que nunca fue cumplido. Elena sonrió. Aquella sonrisa astuta de quien ve una oportunidad donde otros ven solo problemas. Mejor aún, hablemos directamente con el doctor Vicente. Propongo un acuerdo más justo. Él recibe el reconocimiento que merece y todos salimos ganando. Todos menos Santiago, pensé, pero no lo dije. Como si leyera mis pensamientos, Elena añadió: «En cuanto a tu hijo, José, él necesita aprender una lección. Tal vez esta caída sea necesaria, pero no necesitamos destruirlo completamente. Cuando las cosas se calmen, podemos ofrecerle un papel menor en el nuevo negocio, si demuestra que ha aprendido de sus errores». Salí de aquel café con una extraña sensación de alivio y esperanza. No era el desenlace que imaginé cuando decidí denunciar las irregularidades de la empresa, pero tal vez fuera mejor así. Una oportunidad de reconstrucción, no solo de destrucción. Al día siguiente, visité al doctor Vicente en su casa, en las montañas, un chalet rodeado de hierbas aromáticas y flores. A sus 82 años, aún mantenía la lucidez y la pasión por la botánica que siempre lo caracterizaron. Cuando le expliqué la situación y la propuesta de Elena, sus ojos brillaron. «¿Sabes, José María? Siempre supe que ese muchacho no era confiable, mucha palabrería, poca sustancia. Pero las plantas no mienten, y esas fórmulas que desarrollé son mi legado. Sería bueno verlas ayudando a la gente antes de que yo parta». Quedamos en encontrarnos con Elena la semana siguiente para formalizar un acuerdo. Mientras tanto, tenía otro asunto pendiente por resolver. Santiago. No tenía noticias de él desde nuestra última conversación por teléfono. Nadie sabía con certeza dónde estaba, si aún en Cuernavaca o si había huido a la Ciudad de México o más lejos.
Decidí ir hasta su departamento en Acapatzingo, sin avisar. El portero me reconoció. El padre del señor Santiago, ¿verdad? Y me dejó subir sin anunciarme. Toqué el timbre varias veces, sin respuesta. Estaba a punto de desistir cuando oí pasos arrastrados del otro lado de la puerta. Cuando la puerta se abrió, apenas reconocí a mi propio hijo. Santiago estaba abatido, sin afeitar, con ojeras profundas, olor a alcohol impregnando su ropa arrugada. El lujoso departamento detrás de él era un desastre, con botellas vacías, envases de comida y ropa esparcida por el suelo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «¿Viniste a ver tu obra? ¿El hijo destruido? ¿Puedo entrar?». Él se encogió de hombros y se apartó, dejando la puerta abierta. Fue hasta la sala donde se tiró en el sofá y agarró una botella de whisky a medio terminar. «Vine a contarte que existe una posibilidad de salvar algo del negocio», dije sin rodeos. Él rió, una risa amarga, sin humor. «¿Ahora te importa el negocio después de destruirlo?». «Yo no destruí nada, Santiago. Solo expuse lo que estabas haciendo mal. Las irregularidades, los impuestos no pagados, las facturas falsas, todo eso iba a derrumbarse tarde o temprano. Yo solo aceleré el proceso. Por venganza, porque no soportaste una broma inocente». «Inocente». La rabia que pensé ya haber superado volvió con fuerza. «Me humillaste en público. Me trataste como un viejo inútil después de todo lo que hice por ti. El dinero era mío, el nombre era mío, la reputación que manchaste era mía». Mi voz resonó por el departamento vacío. Santiago me miraba con una mezcla de miedo y desafío. «Pero no vine aquí para pelear», continué más calmado. «Vine para darte una oportunidad, una última oportunidad». Le expliqué sobre Elena, sobre el doctor Vicente, sobre la posibilidad de un nuevo negocio legítimo esta vez, con las mismas fórmulas pero bajo gestión profesional. ¿Y cuál sería mi papel en todo esto? ¿Conserje? Eso depende de ti. Elena sugirió que cuando las cosas se calmen y el negocio esté encaminado, podrías ocupar un puesto en el área de marketing sin poder de decisión financiera, al menos al principio, pero haciendo lo que sabes hacer, vender la imagen del producto. Tomó un largo trago de whisky directamente de la botella y se quedó en silencio un rato. Cuando habló, su voz estaba más suave, casi quebrada. «¿Por qué harías esto por mí? Después de lo que dije, de lo que hice». «Porque soy tu padre, Santiago, y los padres no abandonan a los hijos, incluso cuando los hijos los decepcionan». Me levanté para irme. Había dicho lo que necesitaba decir. El resto dependería de él. La reunión con Elena y el doctor Vicente será el miércoles a las 10 de la mañana en su oficina. Si quieres participar, preséntate. Limpio, sobrio y humilde. En la puerta me volví una última vez. Santiago seguía sentado en el sofá, la botella olvidada a su lado, mirando fijamente a la nada. «Ay, Santiago», aquella frase en el periódico sobre haber perdido el alma a cambio de aplausos, no la escribí para destruirte, la escribí para salvarte. La reunión del miércoles fue tensa, pero productiva. Elena presentó un detallado plan de negocios. El doctor Vicente trajo su cuaderno con todas las fórmulas originales y sus recientes mejoras. Yo estaba allí principalmente como mediador, y para garantizar que esta vez todo se haría dentro de la ley. Santiago apareció 10 minutos tarde, pero apareció afeitado, vestido de forma sencilla pero digna, los ojos aún rojos pero más lúcidos. Se sentó en el rincón más alejado de la mesa y no dijo una palabra durante la primera hora de reunión. Fue solo cuando comenzamos a discutir el nombre de la nueva línea de productos que carraspeó y pidió permiso para hablar. «Si me permiten una sugerencia, el nombre Esencia de la Sierra ya está quemado. Necesitamos algo nuevo que mantenga la conexión con Cuernavaca, pero que represente también esta nueva fase, esta redención». Elena lo animó a continuar. «Pensé en herencia natural, porque estamos honrando la herencia del doctor Vicente, la herencia de las plantas medicinales de nuestra región, y también…» Me miró directamente por primera vez.
La herencia de valores que algunos de nosotros olvidamos temporalmente, pero estamos tratando de recuperar. Hubo un silencio en la sala. Helena fue la primera en sonreír, seguida por el doctor Vicente. Yo mantuve la expresión neutral, pero por dentro sentí un calor que no sentía desde hacía semanas, un pequeño hilo de esperanza. Herencia natural. Me gusta, dijo Helena. Vamos a trabajar con eso. En las semanas que siguieron, el negocio comenzó a tomar forma. Helena usó su estructura ya existente para acelerar el proceso. El doctor Vicente se convirtió en la cara de la marca, compartiendo su historia y conocimiento en videos promocionales. Yo ayudé con la parte financiera y fiscal, garantizando que todo se hiciera correctamente esta vez. Y Santiago estaba en una especie de periodo de prueba. Trabajaba directamente bajo la supervisión de Helena, reaprendiendo el negocio desde lo básico. Sin atajos, sin irregularidades, sin el glamour de ser el gran jefe, pero con la oportunidad real de construir algo sostenible a largo plazo. 2 meses después del cierre de Esencia de la Sierra, Herencia Natural hizo su lanzamiento oficial. Fue un evento más pequeño, más enfocado en los productos que en el espectáculo. El doctor Vicente fue la estrella de la noche, compartiendo su pasión por las plantas medicinales de la región de Morelos. Santiago se mantuvo en un segundo plano, cuidando de la logística, asegurándose de que todo saliera bien. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, se me acercó tímidamente. «Papá, gracias por no haber renunciado a mí». No respondí de inmediato. Las heridas aún estaban frescas. La confianza quebrada aún estaba siendo reconstruida lentamente, ladrillo a ladrillo. Es lo que hacen los padres, hijo. Pero recuerda, la confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Tienes un largo camino por delante. Lo sé, y voy a demostrar que aprendí la lección, lo juro. Miré en sus ojos, buscando señales de la arrogancia que se había apoderado de él, de la sed de aplausos y reconocimiento a cualquier costo. No vi nada de eso. Vi solo a mi hijo, más maduro, más humilde, aprendiendo de la manera más dura que los atajos y las humillaciones no construyen nada duradero. Un día a la vez, Santiago. Un día a la vez. La noticia sobre el cierre de Esencia de la Sierra y el subsiguiente lanzamiento de Herencia Natural causó revuelo en Cuernavaca. Muchos entendieron lo que había sucedido, especialmente después de la nota anónima en el periódico. Otros crearon sus propias versiones de la historia. Lo que pocos saben es que detrás de los productos exitosos que hoy están en los estantes de farmacias y tiendas en todo México, existe una historia de traición, humillación, justicia y, eventualmente, redención. Una historia sobre un padre que se negó a ser solo un viejo que no tenía con quién quedarse en casa y un hijo que casi perdió su alma a cambio de aplausos. Herencia Natural prosperó. El doctor Vicente vio su legado garantizado. Helena expandió su imperio. Yo recuperé mi paz y parte de mi relación con mi hijo. ¿Y Santiago? Santiago aprendió la lección más valiosa de todas, que el respeto no se compra con dinero, no se impone con arrogancia y jamás se conquista pisando a quien te levantó hasta donde estás. Ya hace casi 2 años desde aquella noche de humillación en el lanzamiento de Esencia de la Sierra y el subsiguiente cierre de la empresa. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Estoy con 77 años ahora y confieso que me siento más ligero, más en paz conmigo mismo de lo que me sentía desde hace mucho tiempo. A veces, mientras tomo mi desayuno en la terraza, mirando las montañas de Cuernavaca envueltas en la niebla matinal, reflexiono sobre todo lo que ocurrió, sobre cómo una frase dicha con crueldad en un momento de soberbia puede cambiar completamente el rumbo de vidas enteras, sobre cómo a veces necesitamos perderlo todo para entender el valor de lo que teníamos. Herencia Natural se convirtió en un éxito más allá de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Los productos están ahora en más de 2,000 puntos de venta en todo México. La crema de lavanda, en particular, ganó premios internacionales de cosméticos naturales.
El doctor Vicente, a sus 84 años, se ha convertido en una especie de celebridad local, dando conferencias sobre botánica medicinal y desarrollo sostenible. Su rostro amable y arrugado adorna cada empaque junto con una pequeña historia sobre la planta utilizada y sus propiedades. Elena expandió la operación a una bodega más grande aún en Cuernavaca, pero ahora con toda la estructura necesaria para una producción a gran escala, siempre manteniendo el carácter artesanal y la calidad que se convirtieron en la marca registrada de la empresa. Me invitó a ser consultor financiero, una posición que acepté por algunas horas semanales. Es bueno mantener la mente activa, revisando contratos, analizando números, haciendo lo que siempre supe hacer mejor. Y Santiago, bueno, esa es la parte más difícil y también la más gratificante de la historia. Mi hijo pasó por un proceso de transformación profunda. Los primeros meses tras el cierre de Esencia de la Sierra fueron duros. Estaba amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Pero Elena fue firme. O cambiaba de actitud, o no habría lugar para él en el nuevo emprendimiento. El punto de inflexión vino cuando el doctor Vicente, aquel hombre sabio que ya había visto tantos inviernos como yo, invitó a Santiago a acompañarlo en sus recolecciones de plantas en las montañas. Al principio, mi hijo iba a regañadientes, quejándose de tener que despertar temprano para recoger hierbas con un viejo. Pero poco a poco algo cambió. Tal vez fuera la paciencia del doctor Vicente explicando cada planta, cada propiedad. Tal vez fuera el silencio de las montañas, tan diferente de la agitación vacía que Santiago había buscado antes. O tal vez fuera simplemente el tiempo, ese gran maestro que nos enseña cuando estamos dispuestos a aprender. Lo cierto es que gradualmente Santiago comenzó a interesarse genuinamente por el negocio, no solo por el marketing y las ventas, que siempre fueron su fuerte, sino por la esencia de lo que estaban creando. Empezó a estudiar sobre plantas medicinales, a entender el proceso de fabricación, a respetar el conocimiento tradicional que el doctor Vicente representaba. Hoy ocupa el cargo de director de marketing de Herencia Natural, pero es un profesional diferente de lo que era antes, más humilde, más colaborativo, más consciente de que el éxito no se construye solo, ni a costa de los demás. Nuestra relación también cambió. No voy a decir que todo volvió a ser como antes. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero hay un nuevo respeto entre nosotros. Santiago volvió a visitarme regularmente, generalmente los domingos. A veces trae comida, otras veces simplemente se sienta conmigo en la terraza, observando la ciudad en silencio. Fue en uno de esos domingos, hace unos 6 meses, que finalmente tocó el tema que flotaba entre nosotros como un fantasma. «Papá», dijo, la voz entrecortada, los ojos fijos en la taza de café que sostenía con ambas manos. «Nunca te pedí disculpas de verdad por lo que dije aquella noche, por humillarte de aquella manera». Me quedé en silencio, dejando que continuara. Yo estaba, no sé, ciego, embriagado con esa sensación de poder, de éxito. Pensé que necesitaba mostrarme diferente, distante de mi pasado, de mi origen. ¡Qué idiota fui! ¿Por qué ahora, Santiago? ¿Por qué tocar esto ahora, después de tanto tiempo? Respiró hondo antes de responder. Porque solo ahora entiendo completamente lo que hice. Solo ahora, viendo el respeto que todos tienen por el doctor Vicente, me doy cuenta de que la edad no disminuye el valor de una persona. Al contrario, solo ahora, construyendo algo de verdad, basado en honestidad y trabajo duro, entiendo el valor de lo que construiste a lo largo de toda tu vida. No soy hombre de muchas lágrimas. Creo que lloré más aquella noche de la humillación que en muchos años juntos, pero en aquel momento sentí que mis ojos se humedecían. ¿Sabes por qué puse tu nombre como socio administrador en la empresa antigua, Santiago? Negó con la cabeza. No fue solo para facilitar la burocracia, como dije en ese momento. Fue porque, en el fondo, quería que eso fuera nuestro, una sociedad de padre e hijo. Quería sentirme parte de tu éxito, no solo el viejo que proporcionó el dinero inicial. Santiago bajó la cabeza,
visiblemente emocionado. Y yo lo eché todo a perder. Echar a perder sí lo echaste, respondí con media sonrisa. Pero también lo estás arreglando día a día, y eso, hijo mío, vale más que cualquier disculpa. Aquella tarde conversamos más de lo que habíamos conversado en años, sobre Carmen Elena, sobre los tiempos en que él era niño, sobre los planes para el futuro. Era como si un dique se hubiera roto, liberando palabras represadas durante mucho tiempo. Antes de irse, Santiago me entregó un sobre. «¿Qué es esto? Ábrelo después de que me vaya». Fue todo lo que dijo. Dentro del sobre había un certificado de herencia natural otorgándome el 10% de las acciones de la empresa, con una nota manuscrita. Por derecho y por merecimiento, de un hijo que perdió el rumbo, pero que, gracias a ti, encontró el camino de vuelta. La vida tiene esas vueltas, ¿no es cierto? A veces necesitamos caer para aprender a caminar derecho. A veces necesitamos perder para entender el valor de lo que teníamos. A veces, una humillación pública puede ser el inicio de un camino de redención. Hoy, cuando veo Herencia Natural prosperando, cuando veo a mi hijo creciendo como persona y como profesional, cuando veo al doctor Vicente transmitiendo su conocimiento a una nueva generación, siento que de alguna forma todo valió la pena. El dolor, la humillación, la rabia. Todo eso sirvió a un propósito mayor. Carmen Elena solía decir que Dios escribe recto en renglones torcidos. Creo que tenía razón, como siempre. Lo que aprendí en estos 77 años de vida, y especialmente en estos últimos 2 años, es que la dignidad no tiene precio, que el respeto se gana, no se exige, que la humildad y la honestidad siguen siendo valores que, al final del día, prevalecen sobre la arrogancia y la mentira. Y aprendí sobre todo que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para corregir errores, para reconstruir puentes, para redescubrir lo que realmente importa. Si hay un mensaje que quisiera dejar a quien me está escuchando, es este: no permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, disminuya tu valor. No agaches la cabeza ante la humillación, pero tampoco dejes que el rencor envenene tu corazón al punto de no poder perdonar cuando el perdón es merecido, porque al final lo que queda no son los bienes materiales, no son los éxitos momentáneos, no son los aplausos pasajeros. Lo que queda es el legado de integridad que construimos, son las vidas que tocamos, son los valores que transmitimos. Es como aquella frase que escribí para el periódico hace 2 años. No fui dejado allí por falta de opción. Fui dejado allí por quien perdió el alma a cambio de aplausos. Hoy puedo decir con alegría que aquella alma perdida fue recuperada y que de alguna forma aquella noche de humillación se transformó en el inicio de una historia de redención, no solo para mi hijo, sino para todos nosotros. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí en esta historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Si viste hasta el final, comenta abajo la palabra sabiduría. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo, que aprendió que algunas derrotas se transforman en las victorias más dulces que podemos saborear en la vida.